Nunca pensé que romper un contrato de confidencialidad pudiera darme más miedo que perder mi trabajo. Durante casi 3 años fui tester de videojuegos. Mi trabajo consistía en hacer exactamente lo mismo una y otra vez: caminar por las mismas calles, intentar atravesar paredes, provocar errores absurdos y buscar cualquier fallo que pudiera romper el juego antes de que llegara a los jugadores. No era un trabajo emocionante, hasta que me asignaron el proyecto más importante de mi vida. No puedo decir el nombre del estudio, nunca lo haré, pero todos sabréis de qué juego hablo. El mundo entero llevaba años esperándolo. Internamente solo lo llamábamos Proyecto Wii. Firmé un contrato de confidencialidad de más de 100 páginas. No podía hablar del juego con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos. Ni siquiera podía decir que estaba trabajando en él. Las primeras semanas fueron exactamente como esperaba. Revisaba misiones, probaba vehículos, recorría la ciudad buscando errores y enviaba informes al equipo de desarrollo. Era impresionante. El mapa parecía vivo. Los personajes reaccionaban a todo. Pensé que estaba jugando al videojuego más increíble jamás creado. Pero un lunes por la mañana llegó una nueva compilación interna. No tenía número de versión. No tenía notas de cambios. Solo aparecía un mensaje al iniciarla. Build 0.0.0 acceso restringido. Supuse que era un error del sistema. Aún así, ejecuté la compilación. La ciudad cargó con normalidad. Todo parecía igual, hasta que abrí el mapa. En el extremo norte había aparecido una pequeña zona completamente negra. No tenía nombre. No tenía carreteras. Y juraría que el día anterior no estaba allí. Al principio pensé que aquella zona negra era simplemente un error de renderizado. Era algo relativamente habitual durante el desarrollo. A veces una textura no cargaba correctamente o una parte del mapa aparecía vacía hasta que el motor terminaba de procesarla. Aún así, abrí la herramienta interna de depuración para comprobar el nombre del sector. Todos los distritos tenían un código: Downtown, Puerto, Aeropuerto, Pantanos, Montañas. Aquella zona no tenía ninguno. En su lugar solo aparecía una palabra: Sector 0. Nunca lo había visto antes. Busqué en la documentación del proyecto. Nada. Pregunté discretamente a otros testers durante la pausa del café. Ninguno había oído hablar del Sector 0. Algunos incluso pensaron que les estaba gastando una broma. Volví a mi puesto decidido a enviar un informe. Pero, antes de escribir una sola línea, recibí un mensaje interno de uno de los desarrolladores. Solo decía una frase: no entres ahí. Le respondí inmediatamente preguntando qué era el Sector 0. Nunca contestó. 5 minutos después, intenté volver a abrir la conversación. Había desaparecido. No solo el mensaje, también el nombre del desarrollador. Como si jamás hubiera trabajado en el estudio. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que sería algún tipo de prueba interna para comprobar si los testers respetábamos las zonas restringidas. Respiré hondo, conecté un mando nuevo y conduje un coche hasta el límite del mapa. Cuanto más me acercaba al Sector 0, menos tráfico había. Los peatones desaparecieron. La radio del coche dejó de sonar. Y, de repente, todos los NPC que quedaban en la carretera se detuvieron al mismo tiempo. Giraron lentamente la cabeza hacia mi vehículo. Y me observaron en absoluto silencio.
Al principio pensé que había roto la inteligencia artificial del juego. Era algo que podía ocurrir durante una versión de desarrollo. Un fallo en el código podía hacer que todos los personajes se quedaran inmóviles o reaccionaran de forma extraña. Pero aquello era diferente. No estaban bloqueados. Me estaban mirando. Aparqué el coche en medio de la carretera y bajé lentamente. Había unas 20 personas alrededor. Un anciano, una mujer paseando a su perro, 2 policías, un repartidor y varios conductores detenidos en sus vehículos. Ninguno hablaba. Ninguno se movía. Solo seguían cada uno de mis pasos con la mirada. Abrí el menú de depuración y activé el modo libre de cámara para observar la escena desde arriba. Sentí un escalofrío. Todos los NPCs mantenían la cabeza girada hacia mí, incluso desde ángulos físicamente imposibles. Cerré la cámara y volví al personaje. Entonces ocurrió. El anciano que estaba más cerca dio un paso al frente. Hasta ese momento, ningún NPC del juego había sido capaz de improvisar diálogos fuera de los eventos programados. Todos seguían patrones muy concretos. Aquel hombre sonrió. Después dijo algo que jamás olvidaré. Marcos, has tardado mucho en volver. Sentí un vacío en el estómago. Mi personaje no se llamaba Marcos. Marcos era mi nombre real. Pensé que alguien del estudio había preparado aquella escena para gastar una broma pesada. Pero entonces todos los NPC comenzaron a sonreír exactamente al mismo tiempo. Y, sin dejar de mirarme, pronunciaron la misma frase con una voz completamente idéntica. El sector 0 lleva años esperándote. En ese instante, todos los monitores de la oficina se apagaron de golpe. Menos el mío. Toda la oficina quedó completamente a oscuras. Escuché a varios compañeros protestar mientras intentaban averiguar qué había ocurrido con la corriente. Solo mi monitor seguía encendido. La ciudad había desaparecido. Ahora solo veía una carretera recta atravesando un desierto cubierto por una espesa niebla. No aparecía en ningún mapa del juego. Intenté cerrar la aplicación con el teclado. No respondió. Probé el administrador de tareas. Tampoco. Era como si el ordenador hubiera dejado de ejecutar Windows y solo existiera aquella build. Entonces sonó mi teléfono de empresa. Lo descolgué sin apartar la vista de la pantalla. Al otro lado solo se escuchaba una respiración lenta. Después una voz masculina habló muy despacio. No conduzcas hacia la niebla. La llamada se cortó. Miré el identificador. La extensión pertenecía al despacho de Iván, el director técnico del proyecto. El problema era que Iván llevaba 2 semanas de vacaciones en Japón. Antes de que pudiera reaccionar, mi personaje empezó a caminar solo. Yo no estaba tocando el mando. Avanzó por la carretera en dirección a la niebla, mientras el contador de fotogramas descendía poco a poco. 60, 50, 30, 10. Cuando cruzó la primera capa de niebla, la imagen volvió a ser completamente fluida. Delante de mí, apareció una ciudad. No era Vice City. No era ningún lugar del juego. Parecía una copia exacta de la ciudad donde estaba situado el estudio de desarrollo. Incluso podía distinguir el edificio de oficinas,
y mi coche aparcado en el mismo sitio donde lo había dejado aquella mañana. Me quedé completamente inmóvil. No podía ser una coincidencia. Aquella ciudad no se parecía a la del estudio. Era exactamente la del estudio. Reconocía cada edificio, cada semáforo y hasta el pequeño restaurante donde todos los testers desayunábamos antes de empezar la jornada. Moví la cámara hacia la entrada del edificio principal. Allí estaba mi coche, con la misma pegatina rota en el cristal trasero. Sentí un escalofrío. Aquello era imposible. Ese lugar jamás había formado parte del juego. Mi personaje comenzó a caminar otra vez sin que yo tocara el mando. Cruzó la calle y se dirigió directamente hacia el edificio. Las puertas automáticas se abrieron solas. El interior era idéntico al de la oficina donde yo estaba sentado. Las mesas, los ordenadores, las máquinas de café, todo. Entonces escuché un grito detrás de mí. Me quité los auriculares de golpe. Uno de mis compañeros acababa de levantarse de su silla señalando mi monitor. ¿Cómo has hecho eso? Me giré hacia él. Tenía la cara completamente pálida. ¿Hacer qué? No respondió. Solo levantó lentamente la mano y señaló la pantalla. Volví a mirar el juego. Dentro del edificio virtual, había una sala llena de testers trabajando frente a sus ordenadores. Todos estaban colocados exactamente igual que nosotros. En la última mesa, un personaje llevaba la misma camiseta negra que yo, los mismos cascos, el mismo reloj. Incluso tenía la pequeña cicatriz de mi mano izquierda. Era mi personaje. No, era yo. Y, lentamente, levantó la cabeza y me devolvió la mirada desde dentro del juego. Sentí un vuelco en el estómago. El personaje que estaba dentro del juego no imitaba mis movimientos. Se movía por su cuenta. Levantó lentamente la mano y saludó. En ese mismo instante, todos los NPC que trabajaban en aquella oficina virtual dejaron de escribir. Giraron sus sillas al mismo tiempo y me miraron. No al personaje. Nami. Uno de mis compañeros me agarró del hombro. Marcos, apaga eso. Su voz temblaba. Nunca le había visto así. Intenté cerrar el juego pulsando todas las teclas posibles. Escape. Alt F4. Control Alt suprimir. Nada. Entonces el personaje que había dentro del edificio comenzó a caminar hacia una puerta situada al fondo de la oficina. Sobre ella había un cartel metálico. Archivos. La abrió despacio. Dentro solo había estanterías llenas de cajas de cartón. Cada caja llevaba el nombre de un empleado del estudio. Mi personaje recorrió el pasillo hasta detenerse frente a una de ellas. Podía leer perfectamente la etiqueta. Marcos García. Se agachó. Abrió la caja. Estaba vacía. En ese momento, el ordenador emitió un pitido muy agudo. Una ventana apareció en mitad de la pantalla. Error de sincronización. Realidad y simulación comparten el mismo usuario. Debajo había dos únicos botones. Corregir. Aceptar.
Antes de que pudiera reaccionar, el cursor empezó a moverse solo y se dirigió lentamente hacia aceptar. Intenté sujetar el ratón con todas mis fuerzas. No sirvió de nada. Era como si alguien estuviera moviéndolo desde el otro lado de la pantalla. El cursor se detuvo sobre el botón aceptar. Hice lo único que se me ocurrió. Desenchufé el ordenador de un tirón. Toda la pantalla se apagó. Respiré aliviado durante apenas 2 segundos. Después escuché el sonido de inicio de Windows. El monitor volvió a encenderse, aunque el ordenador ya no estaba conectado a la corriente. Retrocedí varios pasos. Mis compañeros hicieron lo mismo. Nadie decía una palabra. En la pantalla seguía apareciendo la oficina virtual. Pero ahora estaba vacía. Todas las mesas habían desaparecido. Todos los ordenadores también. Solo quedaba mi personaje, inmóvil en el centro de la sala. Entonces levantó lentamente un dedo y señaló detrás de mí. Sentí un escalofrío. No quería girarme, pero lo hice. La oficina estaba completamente desierta. Las sillas vacías, las pantallas apagadas, los escritorios abandonados. Mis compañeros habían desaparecido. ¿Hola? Mi voz resonó por toda la planta. Nadie respondió. Volví la vista hacia el monitor. Ahora la oficina del juego estaba llena de gente otra vez. Todos ocupaban exactamente los mismos puestos que mis compañeros unos segundos antes. No se movían. Solo me observaban. Entonces, uno de ellos se levantó lentamente. Era mi jefe de equipo. Sonrió y apoyó la mano sobre el cristal de la pantalla. Al mismo tiempo, sentí una mano apoyarse sobre mi hombro. El corazón estuvo a punto de salírseme del pecho. Me giré de golpe. No había nadie. La mano seguía apoyada sobre mi hombro. Podía sentir perfectamente la presión de unos dedos, pero detrás de mí solo había aire. Salí corriendo de la oficina sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2 y crucé el aparcamiento hasta llegar a mi coche. Mientras arrancaba, recibí una notificación en el móvil. Era un correo automático del estudio. Su acceso al proyecto B ha sido revocado. Pensé que todo había terminado. No volví a aquella oficina. Pocos días después, me comunicaron que el proyecto sufría un retraso indefinido. Nunca explicaron el motivo. Los compañeros con los que había trabajado dejaron de responder a mis mensajes. Algunos perfiles desaparecieron de las redes sociales. Otros parecían no haber existido nunca. Intenté olvidar todo aquello. Hasta que, meses después, vi el primer tráiler oficial. Lo estaba viendo fotograma a fotograma, buscando detalles ocultos, cuando algo llamó mi atención. Durante menos de un segundo aparecía una calle muy estrecha. Era tan rápida que casi nadie la habría visto. Pausé el vídeo. Amplié la imagen. Al fondo de la calle había un edificio de oficinas. En una de las ventanas del tercer piso se distinguía claramente a un hombre sentado frente a un ordenador. Vestía una camiseta negra. Llevaba mis mismos cascos. Y tenía la misma cicatriz en la mano izquierda.
Era yo. No estaba jugando al juego. Seguía dentro de él. Desde entonces entendí que el proyecto nunca se retrasó por problemas técnicos. Se retrasó porque alguien intentó borrar un lugar del juego, que ya había empezado a existir por sí solo.